Hola, bienvenidos todos. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo por esta invitación. Me presento, soy Miquel Urquiza, soy médico especialista en urgencia y parte de la sección de medicina de urgencia en la Universidad Católica. Y hoy vamos a hablar de infección del tracto urinario. Lo primero que vamos a ver es la fisiopatología. Y básicamente la fisiopatología responde a diferentes mecanismos que interactúan. En primer lugar están aquellas condiciones que favorecen el sobrecrecimiento bacteriano, como por ejemplo los estados de inmunosupresión, el uso de antibióticos de forma más indiscriminada, ¿ya? También pueden haber ciertos procedimientos que pueden ayudar a que haya sobrecrecimiento bacteriano. Después tenemos la obstrucción, que es algo muy típico en los pacientes de sexo masculino, ya en edad un poco más avanzada, que empiezan a tener problemas de próstata, y esto genera que la vejiga no pueda evacuar bien y se genera esta obstrucción. Esta obstrucción además la podemos ver a otros niveles, como a niveles más altos, como puede ocurrir con algunos cánceres que pueden comprimir los uréteres, ¿ya? Está la retención, que a diferencia de la obstrucción, acá no existe algo que obstruya, sino que es un disfuncionamiento de la vejiga, ¿ya? Y este mal funcionamiento de la vejiga hace que no exista una fuerza en el músculo detrusor y que no pueda vaciarse la vejiga por completo. Ejemplos más clásicos de esto son los pacientes parapléjicos y los pacientes diabéticos que ya empiezan con neuropatías. Y finalmente está la instrumentalización. La instrumentalización es básicamente la instalación de sondas, catéteres, ¿ya? O procedimientos más avanzados como puede ser la cistoscopía. Cuando hablamos de la etiología de la cistitis, básicamente el 75-90% de las veces va a ser Escherichia coli y el otro 15% de las veces es la Staphylococcus saprophyticus, ¿ya? La ITU complicada habitualmente ocasionada por E. coli resistente, enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter y Staphylococcus aureus. Y la ITU nosocomial ya empiezan a aparecer otros patógenos como el Staphylococcus epidermis, el aureus también, el Staphylococcus coagulasa negativa o el Enterococcus fecalis. Tenemos dos formas de clasificar las infecciones urinarias. La primera es alta versus baja, que es básicamente la diferencia entre una pielonefritis o una cistitis, y la complicada versus la no complicada. Con respecto a alta versus baja, baja es vejiga, de los uréteres para arriba es pielonefritis y es alta. No complicada es algo bien específico, ¿ya? Y es básicamente una mujer joven que no está embarazada, que está premenopáusica, que tiene una cistitis, que no se ve de aspecto tóxico y que tiene una anatomía urogenital normal y no tiene una instrumentalización reciente y además no es una paciente inmunocomprometida, ¿ya? Por lo tanto, la ITU no complicada, si bien es lo que más vemos, tiene una definición que es bien particular, ¿ya? Y es bien específica. Es mujer joven, no embarazada, que no tiene alteraciones, que no tiene patología de base, que se ve bien y que tiene una ITU baja o una cistitis. Las ITUs complicadas, en cambio, son todo el resto de las cosas. Y en eso incluimos la pielonefritis, las mujeres embarazadas, los hombres, los pacientes que tienen urolitiasis, los pacientes con inmunosupresión, cáncer, quimioterapia, pacientes que tienen anatomía alterada, pacientes diabéticos, pacientes que han tenido instrumentalización, pacientes que les diagnosticaron una cistitis, ya pacientes que eran no complicadas y que hubo una falla en el tratamiento, aquellos que tienen ITUs asociados a la atención en salud y pacientes que tienen alteración de la micción, ¿ya? Dentro de los diferenciales de una infección urinaria, vamos a encontrar varias cosas. ¿Ya? Lo primero es la contaminación de la muestra, ¿ya? Y por eso en el fondo la muestra se toma previo un aseo genital, ya se explica a la mujer que tiene, o al hombre que tiene que ser del segundo chorro, y muchas veces cuando esto no pasa aparecen polimicrobianos y con flora que es comensal, ¿ya? Y habitualmente el laboratorio lo informa como posiblemente una contaminación. Lo otro es la piuria estéril. La piuria estéril es básicamente la eliminación de leucocitos a través de la orina sin que hayan bacterias, ¿ya? ¿Y cuáles son las condiciones que pueden provocar esto? De las condiciones urológicas están los abscesos perirrenales que pueden generar esta piuria estéril, ya que el absceso no tiene conexión con el sistema excretor y sí provoca una inflamación y esa inflamación finalmente hace que haya leucocitos en la orina. Pero también puede ser otros procesos intraabdominales como una apendicitis, por ejemplo, o una diverticulitis, en donde el apéndice inflama el uréter y eso genera que exista una piuria estéril. Con respecto a
a la apendicitis, por ejemplo, se ha visto que hasta un 30% de las apendicitis pueden generar orinas inflamatorias. ¿Ya? Por lo tanto, es importante conocer este concepto. O sea, si es que tenemos leucocitos muy elevados, pero no tenemos bacterias en la orina, a lo mejor hay que pensar en otras cosas y hay que volver a repetir nuestra historia y nuestro examen físico. También existe la disuria no infecciosa, ¿ya? Y la disuria no infecciosa se da básicamente, y la mayoría de las veces por trauma local, ¿ya? Y este trauma local puede ser secundario a una instrumentalización, por ejemplo, a alguien que lo sondearon y que producto de la irritación quedan con esta molestia, o también puede ser, por ejemplo, por trauma sexual, ¿ya? Y ahí puede haber también ardor al orinar sin que necesariamente haya una infección. También está el concepto de bacteriuria asintomática, que es básicamente la eliminación de bacterias, pero que no provoca síntomas, ¿ya? Y ahí vamos a conversar más adelante cómo nosotros podemos distinguir entre una infección urinaria y una bacteriuria asintomática. Están las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual es básicamente el principal diagnóstico diferencial que tenemos que tener la población más joven, ¿ya? La historia y la anamnesis del paciente que estamos sospechando de una infección urinaria es muy, muy importante. Y es demasiado importante para poder encontrar estos pacientes que tienen riesgo, ¿ya? Pacientes con riesgo son aquellos pacientes que tienen múltiples parejas, pacientes que han empezado que tienen parejas nuevas, ¿ya? Pacientes que tienen relaciones sexuales sin protección. Esos pacientes están en potencial riesgo y por lo tanto hay que tener mucho ojo a que no estemos confundiendo los síntomas de una ITS con una infección urinaria. El absceso renal es uno de los diferenciales importantes que hay que tener en cuenta. Los pacientes por lo general se van a ver muy mal, se van a ver muy enfermos, ¿ya? Y es muy probable que tengan falla de tratamiento asociado. El infarto renal, por suerte, también es algo que se ve poco, pero da dolores que son muy, muy similares, ¿ya? Y al igual que los ejemplos que dábamos antes, también puede dar una piuria, puede dar una orina inflamatoria que es estéril. Necrosis de partes blandas, ¿ya? Y acá la gangrena de Fournier es básicamente el principal diferencial y por eso todos los pacientes que tienen sospecha de infección de tracto urinario, el ideal es tener un examen físico completo que incluye la zona del perineo y los genitales, ¿ya? No siempre lo hacemos, sobre todo en los pacientes que consideramos que son de bajo riesgo, pero pacientes diabéticos que llegan muy febriles, que llegan con muchos síntomas urinarios, hay que ir a ver que no haya ninguna alteración de partes blandas. El aneurisma de la aorta abdominal es sin duda uno de los diferenciales más grandes que podemos tener, ¿ya? El aneurisma de la aorta abdominal puede dar dolor de origen genitourinario, ¿ya? Y es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar un paciente, sobre todo un paciente que se ve mal, ¿ya? Y esos dolores así, en pacientes que están hipotensos y que están con un dolor genitourinario, el primer diagnóstico que se nos tiene que pasar por la cabeza es que tenga un aneurisma de aorta abdominal que esté complicado. La torsión ovárica testicular también es parte de los diagnósticos diferenciales que podemos tener. El embarazo ectópico es muy importante considerarlo. Conocer la fecha de última regla de las pacientes es muy, muy importante y ante la duda tener un test de embarazo en la mano. Y los procesos inflamatorios pélvicos también son parte de los diferenciales que tenemos que tener. ¿Qué vamos a hacer en la urgencia? Lo que hacemos siempre. Nuestra evaluación primaria, acciones primarias, nuestra anamnesis, el examen físico, laboratorio y empezar un tratamiento, ¿ya? Al momento de la evaluación primaria es muy diferente el paciente que viene con síntomas genitourinarios que se ve bien versus el paciente que viene con síntomas genitourinarios que se ve mal, ¿ya? Hay pacientes que pueden llegar taquicárdicos, pueden llegar febriles, pueden llegar hipotensos, ¿ya? Pueden llegar mal perfundidos. Esos pacientes pueden tener un shock séptico de origen urinario, ¿ya? Por lo tanto, la gama de pacientes que tenemos en el track de estudio de infección urinaria es muy, muy amplia, ¿ya? Que va desde la cistitis hasta el paciente que viene choqueado. A la anamnesis, sacar los antecedentes que ya habíamos conversado. Es muy importante el tema de cuáles son los fármacos que está tomando, cuáles son las enfermedades crónicas que tiene el paciente, ver si es que hay algún estado que pueda hacer suponer que hay inmunocompromiso, ver si es que hay malformaciones de tracto urinario conocidos, que sé yo, riñones en herradura, doble sistema pielocalicilar, pacientes que han tenido estenosis uretrales, ¿ya? Eso es importante, ir a buscarlo a la anamnesis, conocer la historia sexual del paciente y preguntar por síntomas que son bien específicos. En el fondo no nos quedemos solamente con el relato del paciente, sino que preguntemos también si es que hay descarga uretral, si es que hay descarga vaginal, si es que hay dolor en las relaciones sexuales, ya que eso nos puede orientar a otro tipo de patología. El examen físico nos puede ayudar a hacer algunas distinciones, ¿ya? Cuando hablamos de pielonefritis,
por lo general la pielonefritis va a dar dolor lumbar y fiebre, ¿ya? Y eso lo podemos encontrar en el examen físico, mientras que la cistitis no tienden a dar eso, ¿ya? El laboratorio que vamos a buscar, básicamente el laboratorio de excelencia acá, va a ser el examen de orina, y el tratamiento va a depender del tipo de paciente que tengamos y qué es lo que estemos tratando. Hace mucho tiempo, en el Lancet, salió un artículo que decía que, en el Lancet, o el JAMA, no me acuerdo, salió un artículo que decía que, era en el JAMA, que decía que a las mujeres jóvenes que tenían historia típica, uno podría empezar el tratamiento sin la necesidad de hacer un estudio y un análisis de orina. La verdad es que la anamnesis es útil, pero no es diagnóstica. Y hay hasta un 68% de las mujeres con síntomas de cistitis van a hacer infecciones de tracto urinario. Eso quiere decir que hay un 32% de las mujeres que dicen que tienen una cistitis, pero que en verdad no son cistitis y que son otras cosas. El problema de este artículo, que decía este tema de que no era necesario estudiar a las mujeres, era porque en realidad las mujeres ya venían estudiadas y ya se habían excluido las mujeres que tenían el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, claro, habían subseleccionado al grupo de pacientes que sabían que no tenían infecciones de transmisión sexual. Por eso, finalmente salieron con esta recomendación de que mujer joven, sana, con síntomas típicos, se podía empezar tratamiento sin examen de orina. Pero la verdad es que eso no es así. Existen también cuadros como la pielonefritis oligosintomática, ya en que en el fondo los pacientes se ven no tan mal como uno espera para una pielonefritis. A uno en la escuela de medicina siempre le enseña la pielonefritis, un cuadro con calofrío solemne, un paciente que se ve mal, un paciente que se ve grave. Pero en la vida real también uno ha visto pielonefritis que son pacientes que se ven bastante bien, a lo mejor están con dolor, a lo mejor están con fiebre, pero que no se ven tan graves como uno tiene en la cabeza que se tiene que ver una pielonefritis. Por lo general, los pacientes que tienen cuadros de infección de tracto urinario de más de 7 días, los pacientes hombres, las pacientes que tienen infecciones de tracto urinario recurrentes, ¿ya? Esos son más de 3 infecciones de tracto urinario al año, pacientes diabéticos, pacientes embarazadas, pacientes con inmunosupresión y los pacientes adultos mayores, todos esos pacientes pueden tener estas pielonefritis oligosintomáticas, ¿ya? Por lo tanto, no es raro encontrarse con este escenario. Y hay que tener mucho ojo de no subestimar el diagnóstico solamente porque el paciente no tiene tantos síntomas como nosotros esperaríamos. Al examen físico, si es que hay descarga vaginal, sí o sí tiene que ir a un examen ginecológico, ¿ya? Y eso en los centros donde yo trabajo significa derivar a la paciente a que la vea ginecología, ¿ya? Si por alguna razón están en un centro en que ustedes hacen el examen físico ginecológico, bueno, tienen que hacer el examen ginecológico en toda paciente que diga que tiene descarga vaginal. Y en los hombres es importante el examen genital. Ya en el fondo hay que ir a buscar descarga uretral, hay que ir a buscar dolor testicular, hay que ir a buscar signos infecciosos o inflamatorios locales. Con respecto al laboratorio, todos conocemos el uroanálisis, que es lo que se manda al laboratorio, y la tira reactiva, que es lo que se tiene en los consultorios, ¿ya? Y la verdad es que, ¿qué es mejor o qué es peor? Eso es lo que vamos a conversar ahora. La tira reactiva, cuando tiene la leucocitoesterasa y tiene nitritos, tiene un LR positivo casi infinito, ¿ya? Pero una sensibilidad muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Si me aparece la leucocitoesterasa, que es la que mide la actividad de leucocitos en la orina, y me aparecen los nitritos, o sea, el reactante de nitritos se marca, eso básicamente es sí o sí el diagnóstico de una infección del tracto urinario. Ahora el problema es que la sensibilidad es baja porque no todos los patógenos van a ser reductores de nitritos en el fondo, ¿ya? Entonces existen los falsos negativos por pacientes, por ejemplo, que tienen infecciones por Saprophyticus, Pseudomonas o Enterococo, ¿ya? Que son patógenos que son, la verdad es que son importantes, ¿ya? El uroanálisis, cuando ya tenemos más de 10 leucocitos por milímetro cúbico, va a apoyar al diagnóstico, y la verdad es que ya cuando empiezan a aparecer las bacterias y los nitritos, sin duda uno puede hacer el diagnóstico de una infección de tracto urinario. El urocultivo es el gold estándar, ¿ya? Y acá la duda es, ¿hay que tomarlo siempre, sí o no? En los centros donde yo trabajo, nuevamente, sí. En el fondo uno siempre toma una orina completa y un urocultivo. El problema es que el día de mañana, a lo mejor alguno de ustedes va a estar trabajando en un SAPU o va a estar trabajando en un hospital más lejano, en donde los cultivos no se lo pueden hacer a todo el mundo, ¿ya? Por lo tanto, pacientes que tienen itus no complicadas, a lo mejor el cultivo no es tan necesario, ¿ya?
Pacientes con ITU complicada siempre debieran ir con urocultivo porque ahí la flora, en el fondo, los patógenos que lo pueden producir, son un poco más impredecibles con respecto al riesgo que tiene el paciente. Mientras que los pacientes con ITU no complicadas, habitualmente va a ser Escherichia coli y va a responder habitualmente a la terapia que se deja habitual, ¿ya? Ahora, el tema es que una de las razones para pedirle a todo el mundo el urocultivo es que eso nos ayuda también a conocer cuáles son las bacterias que están circulando en todos nuestros pacientes, ¿ya? Y finalmente el urocultivo no es caro y en el fondo es la misma muestra de orina. Entonces, para conocimiento epidemiológico, contar con el urocultivo es importante, ¿ya? Pero si es que están en un centro que no pueden hacer eso, bueno, a la ITU, o que tienen que elegir a quiénes les van a pedir cultivo, a las ITU no complicadas no les pidan cultivo si es que tienen que tomar ese tipo de decisión. ¿Cuándo es positivo? Si es que en la muestra de segunda micción hay más de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia. También se habla de más de 10 elevado a 3 unidades formadoras de colonia en hombres y más de 10 elevado a 2 unidades formadoras de colonia en pacientes que son sondeados o que son sintomáticos y que tienen un patógeno único aislado que se asocia a infecciones urinarias. ¿Qué quiere decir eso? Que es un paciente que orina, tiene muchos síntomas urinarios, pero tiene 10 elevado a 2 unidades formadoras de colonia, pero si es que eso es una Escherichia coli o es una pseudomonas, y nosotros sabemos que eso puede ser un uropatógeno, bueno, se puede decir que es positivo ese cultivo. ¿A quiénes debiéramos hacer estudio de ITS? A pacientes con parejas nuevas, con múltiples parejas, pacientes que tengan descarga vaginal o uretral, pacientes que tengan sangrado vaginal, dispareunia o prurito. Con respecto a las imágenes, la radiografía de abdomen, bueno, les pongo esta imagen para que les genere aversión. Ese es Bear Grylls, la persona que le gusta sobrevivir en todos lados, tomando su propia orina. La radiografía de orina, o sea, la radiografía de abdomen, la verdad es que no sirve de nada, ¿ya? Hoy en día no hay mucha cabida para la radiografía de abdomen en la medicina de urgencia y la verdad es que no tiene ningún sentido en un paciente con sospecha de infección de tracto urinario. El ultrasonido puede ser útil, ¿ya? La verdad es que las imágenes no son necesarias para el diagnóstico de una infección de tracto urinario, pero sí nos puede ayudar a buscar complicaciones, ¿ya? El ultrasonido, por ejemplo, nos puede ayudar a buscar hidroureteronefrosis, ¿ya? Y eso podría hablar ya de una infección de tracto urinario complicada, porque si es que hay un cálculo puesto ahí, ese cálculo está sobreinfectado y probablemente haya que hacer otro tipo de cosas, ¿ya? También nos puede ayudar para evaluar la aorta, y así podemos ver si es que hay un aneurisma de aorta abdominal que pudiera estar complicado. Y el escáner sería la imagen de elección, en el fondo, si es que uno quisiera ir a buscar complicaciones o alteraciones de la anatomía normal de los pacientes, ¿ya? Nos va a ayudar a buscar todo, pero también nos va a ayudar a buscar diferenciales. Acuérdense del concepto de la piuria asintomática y de la apendicitis, que hasta un 30% de las apendicitis pueden tener piuria asintomática, ¿ya? Entonces, nos puede ayudar bastante el escáner cuando estamos en ese escenario, pero la verdad es que no son exámenes de rutina para la infección de tracto urinario. Con respecto al tratamiento de la cistitis, tratamiento de la ITU baja, de la ITU no complicada en el fondo, en países donde hay una resistencia menor al 30% al cotrimoxazol, se puede dejar cotrimoxazol, uno puede dejar también nitrofurantoína, uno también puede dejar fosfomicina, quinolona, cifoplasporina o amoxiclavulánico. Lo importante es que cuando uno tenga un cultivo y uno tenga un patógeno aislado, uno se tiene que guiar por el antibiograma, ¿ya? Pero de manera empírica, por ejemplo, lo que es más habitual en los centros donde trabajo nuevamente acá en Santiago es nitrofurantoína 100 miligramos cada 8 horas por 3 días o por 5 días, ¿ya? El cotrimoxazol también uno lo puede dejar. El problema es que tenemos en Chile en este momento es que ha habido un quiebre de stock de este medicamento, por lo tanto es un medicamento que no es fácil de encontrar. La fosfomicina es un muy buen medicamento para los pacientes que uno cree que no van a tener adherencia a tratamiento. Se dejan 3 gramos por una sola vez y listo. Con eso se trata la infección de tracto urinario. Y bueno, la quinolona, cefalosporina y el amoxiclavulánico va a depender mucho del escenario, pero la verdad es que jamás son primera línea, salvo que uno empieza a tener mucha resistencia en la comunidad a la nitrofurantoína o al cotrimoxazol. Para las pielonefritis, acá el
el esquema es bastante grande, ya en el fondo, porque tenemos un abanico de pacientes que es muy, muy importante, ¿ya? En el tratamiento de la pielonefritis, nosotros podemos tener pacientes que vienen con una infección urinaria solamente y que se ven bien y que los vamos a mandar para la casa, o tenemos el paciente con shock séptico, ¿ya? El primer concepto que hay que tener claro es que si uno está pensando en pielonefritis, o sea, si es que uno tiene síntomas urinarios, un paciente febril y o un paciente con dolor lumbar, ese paciente no puede recibir ni nitrofurantoína ni fosfomicina porque no va a tener ningún tipo de efecto sobre el riñón, ¿ya? Sí puede recibir quinolonas y ahí puedes ocupar ciprofloxacino de manera oral o pueden ocupar intravenoso. Sí se puede ocupar cefalosporinas, ya lo que más se deja probablemente el cefadroxilo, pero cefodoximo también sirve, el cefuroximo también sirve, ¿ya? Y uno eventualmente en un paciente que está hospitalizando, uno puede ocupar ceftriaxona, si es que es para ocupar tratamiento intravenoso. Cotrimoxazol también se puede ocupar, también hay que conocer bien cuáles son las resistencias locales. Y ya en pacientes más graves uno puede empezar a ocupar gentamicina, piperacilina, tazobactam, si es que uno piensa que está asociado a tensiones de salud previa. Uno puede ocupar también incluso carbapenémicos en pacientes que se vean muy, muy graves y muy bacterémicos. Quiero mencionar algunos casos especiales que hay que tener bien, bien claro con estos pacientes. No todas las infecciones de tracto urinario son iguales, y eso nos estamos dando cuenta ahora. Tenemos pacientes que pueden tener pielonefritis enfisematosa. La pielonefritis enfisematosa es básicamente la gangrena del tejido renal, producto de una bacteria que está viviendo ahí tranquilamente. Todos esos pacientes se hospitalizan para tratamiento intravenoso. Todos esos pacientes los tiene que conocer urología porque eventualmente pueden requerir la nefrectomía, ¿ya? Es decir, si es que el paciente no responde bien al tratamiento antibiótico intravenoso, se tiene que sacar ese riñón porque es un foco infeccioso muy importante y puede tener una alta mortalidad asociada si es que no se resuelve quirúrgicamente en el momento que hay que hacerlo. Lo bueno es que la medicina y el tratamiento ha avanzado lo suficiente como para que no todos los pacientes se tengan que ir de nefrectomía, ¿ya? Que era una realidad que existió en algún momento. Con respecto a los abscesos perirrenales o renales, la verdad es que van a depender un poco de los tamaños, si es que tienen que operarse o no. Todos van a ir a tratamiento intravenoso con antibióticos. Los abscesos perirrenales de más de 3 centímetros debieran drenarse y los renales de más de 5 centímetros debieran drenarse, ¿ya? Y con respecto a los abscesos, bueno, son pacientes que habitualmente tienen una primera consulta, uno los deja con antibióticos, los pacientes andan mal y empiezan a empeorar y esos pacientes después uno les pide una imagen para estar seguro que no esté pasando nada más y ahí es donde uno se encuentra con el absceso y es más o menos esa la historia que uno tiene. O pacientes que de frentón llegan muy inestables, llegan muy graves y que uno tiene que hacer una imagen para ver que no haya nada más complicado en estos pacientes por la gravedad que tienen, ¿ya? Pero la verdad es que el diagnóstico, ahí la imagen sí es muy importante y bueno, ahí la imagen de elección, como les decía anteriormente, es el escáner, pero si el paciente está muy inestable, la ecografía también podría ayudar eventualmente. En los pacientes hombres hay que tratar por lo menos 7 días, ¿ya? Todos los pacientes hombres con infección de tracto urinario deberían irse con 7 días de tratamiento. ¿Qué paciente y qué otra cosa debemos tener en consideración, perdón? Son las prostatitis, ¿ya? Y las prostatitis nosotros sabemos que se tratan por 21 días con ciprofloxacino habitualmente y sí o sí tienen que quedar en control con el urólogo, ya que en este caso el absceso de la próstata sí se tiene que drenar porque es muy raro que responda bien a los antibióticos. Con respecto a las mujeres embarazadas, un 20% van a tener bacteriuria asintomática. Y el problema de la bacteriuria asintomática es que de ese 20% de mujeres, un 30% van a tener una pielonefritis aguda. Y el problema de la pielonefritis aguda en la paciente embarazada es que da parto prematuro. Entonces, por el riesgo que conlleva la bacteriuria asintomática, todas las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática se tratan, ¿ya? No es necesario que tenga síntomas. Y es por eso que se le hace examen de orina en los controles prenatales a las mujeres embarazadas, ¿ya? Esa es una de las razones de por qué se hacen. La litiasis. Ya la litiasis puede tener dos variedades. Una, que esté el cálculo renal y que no esté obstruyendo. Y eso es un paciente que, si es que tiene una buena red de apoyo, si es que tiene buen acceso a salud, uno lo podría dar de alta con antibióticos orales para un control precoz al día siguiente y a las 48 horas. O el paciente tiene un cálculo que está obstruyendo y ahí se tiene que hospitalizar sí o sí, porque si es que tiene una obstrucción esa vía urinaria, por un cálculo, toda la orina infectada no va a poder drenarse, ¿ya?
Y en cierta medida es como una analogía con un absceso que está purulento y que uno necesita drenar, ¿ya? Por lo tanto, ahí uno tiene que llamar al urólogo y el urólogo tiene que instalar un doble J o tiene que hacer una nefrostomía, si es que no se puede poner un doble J, pero tiene que de alguna manera sacar esa orina que está infectada del paciente, ¿ya? Habitualmente se hace con el doble J, ¿ya? Entonces, pacientes con cálculos renales que no tengan buena red de apoyo, que no tengan buen acceso a salud, se hospitalizan. Paciente con cálculo renal que está obstruyendo, se hospitaliza siempre. El paciente trasplantado renal, acá es muy importante porque es un paciente inmunocomprometido con un riñón que queremos salvar y que no queremos que se eche a perder. Yo me atrevería a decir que todos debieran hospitalizarse, ¿ya? Y yo creo que la decisión de no hospitalizar a un trasplantado renal hay que tomarla muy, muy bien con el paciente y con el tratante del paciente, ¿ya? Independiente de que ese paciente se vea bien, es un paciente que necesita seguimiento muy, muy cercano y es un paciente que en el fondo tiene dos condiciones que lo hacen muy especial. La primera es que está con un montón de medicamentos inmunosupresores, por lo tanto los síntomas que va a dar son muy pocos. Y lo segundo es que tiene un riñón que es un riñón que está denervado, que es un riñón de otra persona en el fondo, que tiene él en su cuerpo, por lo tanto es un riñón que tampoco va a dar mucho dolor ni muchas molestias a la hora de complicarse, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil poder hacer el diagnóstico de la infección renal, en el fondo del riñón trasplantado, en estos pacientes. En los pacientes usuarios de sonda hay que tener ojo. Paciente usuario de sonda que tiene síntomas urinarios, uno debiera sacarle la sonda, instalar una sonda nueva y sacar la muestra de orina, ¿ya? Nunca tomar la muestra de orina de la misma sonda porque uno no va a saber si es que está cultivando lo que está en la sonda o si es que lo que tiene el paciente en su vejiga, ¿ya? Las bacterias con el tiempo, alrededor de cualquier dispositivo médico, eso incluye la sonda, lo que sea que uno ponga en el cuerpo, las bacterias se pegan a las paredes y empiezan a generar un biofilm. Ya que ese biofilm como que lo excluye un poco. ¿Y eso por qué es importante saberlo? Porque si uno va a dejar antibióticos a estos pacientes, si les deja la sonda vieja, esa bacteria va a seguir viviendo ahí y es poco probable que el antibiótico llegue a tener algún efecto porque tiene esta protección que es este biofilm. Hay un estudio reciente que no es en el escenario de urgencia, que no es en el escenario que nosotros vemos, pero que es importante que lo conozcan, que dicen que los pacientes adultos mayores que están en hogares, ¿ya?, que tienen infección de tracto urinario, uno podría tratar de darles tratamiento antibiótico y no hacer el recambio de la sonda, ¿ya? Ahora, son pacientes de una población muy especial, ¿ya? Eso no habla de todos los pacientes que habitualmente nos toca ver a nosotros, que son pacientes que muchas veces no han respondido a tratamiento, ¿ya? Así que mi recomendación es, sigan sacando la sonda y reinstalando una sonda nueva y empezar el tratamiento antibiótico ahí y de esa sonda nueva también sacar la muestra de orina, ¿ok? Paciente que es usuario de sonda y que no tiene ningún síntoma y que por alguna razón tiene una orina inflamatoria, ese paciente está colonizado nomás y no hay que dejarle tratamiento antibiótico porque sí. Ya hay que tener alguna razón para dejarle el tratamiento antibiótico. Y los últimos son los pacientes con daño a la médula espinal, los pacientes parapléjicos en el fondo. Esos pacientes, la minoría de las veces, van a tener una infección urinaria por Escherichia coli. Son pacientes que se hacen cateterismo intermitente, ¿ya? Por cada cateterismo que se hacen, aumenta más o menos en un 10% la probabilidad, entre un 7 y un 10%, la colonización, ¿ya? Y por lo tanto, estos son pacientes que sí o sí van a estar colonizados. La gran mayoría de estos pacientes tienen infecciones de tracto urinario por enterococo o pseudomonas incluso, ¿ya? Y por lo tanto son pacientes que van a tener más complicaciones a la hora de tratar y van a tener más resistencia que la población habitual, ¿ya? Por lo tanto, paciente con daño de médula espinal, uno, va a tener menos síntomas. Dos, va a tener bacterias más resistentes y más virulentas que las que estamos acostumbrados. Y lo tercero es que son pacientes que sí o sí van a necesitar un control estrecho. Entonces, las conclusiones que les quería dejar son básicamente: uno, la infección urinaria es un pack que incluye muchas cosas, que va desde la infección urinaria alta a la baja, pacientes que pueden tener infección de tracto urinario complicado o no complicado. Mi conclusión más importante a la hora de preparar esta presentación fue preocuparse de cuáles son los pacientes que pueden ser complicados, los pacientes que uno debiera ponerle más ojo y cuáles son los pacientes que uno debiera pensar en dejar hospitalizados si es que no estoy seguro de poder mandarlos para la casa, ¿ya? Y ahí podemos incluir a pacientes hombres que se vean muy mal,
pacientes que han tenido instrumentalización reciente, pacientes que sean usuarios de sondas, por ejemplo, ¿ya? Por lo general, en ese escenario es importante que nosotros nos empezamos a cuestionar un poco más las cosas y no bajar el riesgo del paciente porque es solamente una infección urinaria, ¿ya? Y lo segundo es que, en el fondo, los pacientes hay que conocer bien la microbiología local a la hora de dar a nuestros pacientes, ¿ya? En el fondo no podemos empezar a dar bastonazo de ciego y tratar de dejar algún antibiótico o tirar el primer antibiótico que nos acordemos, porque eso generalmente termina presionando a que se genere resistencia antibiótica en la comunidad, ¿ya? Y tenemos que cuidar nuestros antibióticos y tenemos que ser responsables con lo que administramos, ¿ya? Y por lo tanto, en pacientes que tienen infecciones de tracto urinario no complicadas, ocupen la nitrofurantoína, ocupen la fosfomicina, ya que tienen buena sensibilidad en la comunidad y no vamos a generar resistencia a otros fármacos que sí es importante guardarlos, como pueden ser las quinolonas o las cefalosporinas, ¿ya? Habitualmente uno ve muchos pacientes con infecciones de tracto urinario no complicados que están recibiendo quinolonas y no hay mucha razón para dejarle esos medicamentos. Les quiero dejar una invitación a que sigan el podcast El Posturno, un podcast en el que trabajo yo, y donde se hablan esto y muchos otros temas más de medicina de urgencia, así que quedan todos cordialmente invitados. Y acá está la bibliografía, donde pueden sacar una foto de este QR y pueden descargar los papers en los cuales me basé. Eso, muchísimas gracias por escucharme, un abrazo muy grande a todos.